Bien, ya prácticamente hay 50 personas dentro de la sala. Si quieres empezar, Blanca, cuando quieras. Yo, en primer lugar, saludar a todos los participantes y quiero excusar la presencia del excelentísimo señor director general de Cuidados Sociosanitarios, don José Repiso, que hasta última hora ha estado intentando unirse con nosotros y por circunstancias que, como sabemos, en este momento, no solo en Andalucía, sino en toda España, hacen que sea muy difícil mantener un calendario de salud razonable a las personas que tienen altas responsabilidades y hasta los que estamos en responsabilidades pequeñas, pues me transmite su apoyo, su afecto a la organización, a los participantes, a los patrocinadores, a Novartis y a Cariotipo, y un abrazo entrañable porque no puede acompañarnos. La salud visual es un tema candente, extenso, afecta muchísimas patologías, cada vez vivimos más. El hecho, por ejemplo, de algunas patologías es común y corriente, que todo el mundo conocemos a quienes se opera hoy de cataratas, mañana se opera el de arriba, el del quinto, pasado el del cuarto. Eso en algunos aspectos, pero en algunas patologías muy corrientes, pero tenemos una serie de patologías que crean también una situación invalidante, una situación que afecta a lo que trasciende ya a lo sanitario, sino al ámbito también sociosanitario. Afortunadamente, desde muchísimas organizaciones como las que hoy participan y otras que todos conocemos, se trabaja en el asociacionismo en salud, y este sería ese asociacionismo en salud que comparte también su objetivo con el área sociosanitaria de incorporación al trabajo, a la vida que podríamos decir cotidiana en plenitud. Yo personalmente tengo una debilidad por estas patologías. He vivido cerca de algunas personas que han podido llenar su vida, su alma y su mundo interior a través de la falta de la visión. Esto no es lo deseable es la prevención. Estamos en un mundo en que la salud ya no es solamente el aspecto terapéutico, el aspecto del tratamiento, el aspecto sino la prevención de la salud en todos los ámbitos. Y en un sentido como es el sentido de la vista, la visión, en esta tierra que decimos que no hay algo peor que ser ciego en Granada, pues que es un poema que todos habéis oído en alguna ocasión, se muestra la tragedia de muchas de las situaciones que no han sido abordadas porque los avances nos están permitiendo hoy día poder abordar la medicina desde la prevención. Ya el concepto de unirnos para compartir objetivos, importante. El de compartir tratamientos, importante. Ayuda, organismos, federaciones, todo eso es importante, pero sobre todo compartir la prevención. Y por eso estas jornadas tienen un valor, como todo lo que se organiza pues desde Cariotipo y desde Novartis y desde estas asociaciones que nos acompañan, que tiene un valor añadido, un valor adelantarnos a los tiempos.
yo solamente me queda agradecer que escojáis como medio la Escuela Andaluza de Salud Pública, que es un órgano de la Consejería de Salud y Consumo y Familia, perdón, de la Junta de Andalucía, y que tan extraordinario trabajo está haciendo en todos los ámbitos de la prevención y en el ámbito de los cuidados sociosanitarios. Por primera vez hay una dirección general en el ámbito sociosanitario, aparte de lo que desglosada de aspectos que iban antes muy ligados a otras, podríamos decir, direcciones generales que eran como la madre de la situación. El área sociosanitaria tiene un aspecto en la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía prioritario. Me callo porque me enrollo mucho. Daros un abrazo a todos, bienvenidos. La Escuela de Salud Pública siempre está abierta para todo el mundo, trabajando día y noche al servicio de la salud, y este es un ámbito de la salud pública de primer orden que yo me siento muy honrada hoy en inaugurar o abrir la puerta de la escuela para que todos trabajéis adecuadamente en esta jornada. Un abrazo, feliz tarde, y os dejo en las mejores manos de nuestros técnicos. Yo procuraré estar cerca todo el tiempo que pueda. Feliz tarde. Andrés, por favor. Sí. Hola a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta Escuela de Salud Pública de Andalucía, en la que vamos a abordar durante la jornada de hoy la problemática de las personas con discapacidad visual y con baja visión, ¿no? En nombre de Acción Visión España, la entidad que tengo el honor de presidir, les traigo un caluroso saludo en nombre de todas las asociaciones y todas las personas que en España pues tenemos una patología visual que, como es mi caso, por ejemplo, la retinosis pigmentaria impide que les pueda ver durante esta jornada, pero que eso no me va a impedir que esté muy a su lado y pongamos encima de la mesa cuestiones muy importantes, porque como se trata de una escuela, lo importante es que hoy podamos aprender y poder poner las bases entre todos y todas para que de aquí en adelante también en Andalucía podamos poner encima de la mesa un plan de prevención de la ceguera evitable. Y las personas que vemos mal o que tenemos problemas visuales, lo tenemos muy claro. Creemos que entre todos y todas podemos ganarle la partida a la ceguera. Podemos evitar que muchas personas que tienen un problema visual lleguen a la ceguera entendida como tal. Y creemos que eso es posible si entre todos y todas, al igual que estamos hoy aquí, profesionales de la oftalmología, de otros ámbitos de la salud, pacientes y, por supuesto, los responsables de la administración, incluida también la colaboración de la industria farmacéutica, que al final es la que encargada de poner los medicamentos en el mercado. Vamos a poder conseguir que muchas de estas personas, que muchas de nosotros y de nosotras, no perdamos visión y que en la medida de lo posible podamos prevenir la ceguera evitable. Tenemos una jornada por delante con unos profesionales y unas profesionales estupendos que nos van a aportar el camino para que también en Andalucía y después en el resto también de toda España podamos tener un plan de prevención de la ceguera evitable que, tal como dice la Organización Mundial de la Salud, es posible evitar el 50% de las cegueras. Así que simplemente daros la bienvenida y agradeceros vuestra colaboración y vuestro trabajo en el día de hoy. Andoni, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Pues en primer lugar, dar las gracias a la organización, a Novartis, a Cariotipo,
a la Escuela Andaluza de Salud Pública. Un abrazo muy grande, Andrés, compañero. Nos encontramos otra vez. Y dar las gracias sobre todo porque vamos a abordar un tema sobre una patología que desde el Foro Español de Pacientes creemos que no es muy conocida. Y no es muy conocida y esto hace que pues quizás no se aborden las medidas suficientes, ¿no?, para corregir aquellas deficiencias que se dan dentro del marco del ámbito sanitario. La jornada de hoy estaba leyendo, ¿no?, que dice actuación para prevenir la ceguera evitable. Bueno, pues un titular que en alguna ocasión ya hemos mencionado. En España es el 2% de la población la que sufre una discapacidad visual, ¿no?, cerca de 800.000 personas. Creemos que hay muchas posibilidades y muchas medidas que se puedan aplicar en el ámbito sanitario precisamente para evitar esto, para mejorar la visión de los ciudadanos y de los pacientes. Y creo que esta es una jornada estupenda precisamente para poder escuchar a todos los que van a participar de hoy, de toda la visión y todas las propuestas que nos puedan dar. Nada más, de nuevo reiterar el agradecimiento por invitar al foro y un placer. Nati, cuando quieras. Pues nada, muy buenas tardes. Yo también quiero comenzar agradeciendo, pero voy a poner una notita de color, ¿no? Hay algunos estudios que indican que dar las gracias aumenta la calidad de vida y la prolonga, con lo cual a mí me gusta mucho dar las gracias a todos los que nos ayudan a hacer nuestra labor desde Novartis y hacia la sociedad, ¿no? Pues muchas gracias a la Escuela Andaluza de Salud Pública, muchas gracias a los organizadores de esta jornada, de este webinar. Muchas gracias también a todos los ponentes y a la consejería, a las diferentes consejerías que van a participar dentro de este encuentro, y muchas gracias también a los asistentes por estar aquí, ¿no? Por dar un dato, hay 1 millón de personas con discapacidad visual en España. Y los motivos son múltiples, desde la alta miopía a la degeneración macular asociada a la edad, retinopatía diabética, glaucoma. Nosotros trabajamos desde Novartis en todas estas patologías con un gran compromiso en esta discapacidad visual que tiene una parte de la población. Este problema realmente es importante, como indicaba Blanca, porque bueno, pues genera un aumento de la asistencia no solamente sanitaria, sino sociosanitaria, generando pues un grado de dependencia alto dentro de la sociedad y una disminución de la calidad de vida de las personas que sufren estas patologías, y generando también barreras importantes en el acceso de las personas a su vida cotidiana, y no afectando solamente a los pacientes, sino también a todos sus familiares. Este es un problema bastante importante, que si bien se ha visto agravado en estos momentos por el COVID, en un momento donde bueno, pues hay cierto aislamiento, y con el COVID se ha agravado ese aislamiento, y la verdad que es una problemática que tenemos encima de la mesa y que va a venir aumentada dentro de los próximos años. Quizás la degeneración macular asociada a la edad es la patología con un mayor número de pacientes. Calculamos unos 800.000 pacientes en España, con un porcentaje alto, alrededor del 50%, creo que lo decía Andoni, que era el 50%, de poder ser evitable. Y esta va a ir aumentada con el paso del tiempo, porque realmente España es uno de los países que se espera que dentro de unos años tenga pues una de las mayores esperanzas de vida del mundo, ¿no? Entonces vamos a tener un envejecimiento de la población y evidentemente vamos a tener un aumento de esta patología. Es de agradecer, y cuando nos pidieron participar en la jornada y patrocinarla, la verdad que para nosotros fue un verdadero placer, porque la jornada tiene un valor importante. Aquí se agrupan todos los actores del sistema. Se agrupan los pacientes, que son los protagonistas reales de esta patología. Se agrupan los expertos, que son los que también desde otra perspectiva conocen el devenir de este tipo de patologías. Se agrupa también y participan las administraciones públicas, que es también
uno de los actores importantes para abordar problemas de carácter sanitario, y se cuenta con la industria farmacéutica, que también, bueno, pone encima de la mesa soluciones, no solamente en el ámbito de los fármacos, sino también soluciones imaginativas para el abordaje y el manejo integral de la patología. En Novartis, nuestro objetivo es reinventar la medicina, y reinventar la medicina significa prolongar y aumentar la calidad de la vida de las personas. Es decir, también hablamos de ese manejo y de esa prevención precoz y de esa detección precoz de las patologías, e incluso de evitar ciertas patologías. Un poco para ir terminando, quizás estas jornadas son muy buenas para poner poner en la agenda y hacer una concienciación de esta problemática que, como habéis indicado algunos, es realmente en algunos ámbitos desconocida, ¿no? Y poner encima de la mesa con soluciones. La OMS aconseja tener planes de prevención de ceguera en los países. En España, desgraciadamente, no tenemos estos planes. Estos planes supondrían un ahorro de coste sanitario siempre y cuando habláramos, tanto sanitario como sociosanitario, siempre que habláramos de detección precoz y de tratamiento precoz de estas patologías, para que no avancen y no supongan una carga importante para el propio paciente, para los familiares y para el propio sistema. Bueno, pues yo con esto ya termino. Agradecer a todos los ponentes, a todos los participantes, y desear que esta jornada sea una jornada que realmente tenga eco y tenga repercusión para esa concienciación que es tan necesaria en este tipo de patologías. Muchas gracias. Bien. Comienza la mesa de expertos que modera María Aránzazu Irastorza. Hola, buenas tardes. Soy Arantxa Irastorza, jefa de servicio de planes integrales del SAS, y modero esta mesa sobre los retos de la baja visión en la sociedad. Para ello se ha contactado con 4 ponentes que nos van a enmarcar el problema de la baja visión desde diferentes perspectivas. Entre los expertos contamos, y los voy presentando a los 4 primero. En primer lugar intervendrá don Juan Manuel Martínez, que es geriatra y presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, CEOMA. Él nos hablará sobre el impacto de la pérdida de la salud visual en las personas mayores y las medidas que considera se deberían tomar para evitar el aislamiento y la mejora en la calidad de vida. En segundo lugar, intervendrá don Enrique Rodríguez de la Rúa, jefe de servicio de oftalmología del Hospital Virgen Macarena, que nos enmarcará el problema en nuestra comunidad andaluza. En tercer lugar, doña Marta Figueroa, jefa de servicio de retina del Hospital Ramón y Cajal y profesora asociada de la Universidad de Alcalá, que nos hablará de la situación a nivel nacional y su visión de qué se puede hacer desde el punto de vista asistencial para mejorar este problema. Y finalmente intervendrá don Julio Sánchez Fierro, que es abogado, experto en Derecho Sanitario y doctor en Ciencias de la Salud. Él analizará desde el aspecto normativo las propuestas de mejora con las actuales políticas sanitarias y sociales. Sin más demora, paso a dar la palabra al primer interviniente, que sería don Juan Manuel Martínez. Buenas tardes, gracias a todos por la invitación que nos ha hecho a CEOMA a participar en esta jornada, y especialmente quiero decirla a Callotipo, a Novartis
a la Acción Visión España, a la Escuela Andaluza de Salud Pública. Primero, pediros disculpas antes de empezar estas jornadas, pues he hablado de mis nietos, con Nati, y además he hablado diciendo que los políticos nos oyen pero no nos escuchan. Es función de los mayores intentar que nos escuchen. Por eso, que me disculpe aquel o aquellos que se hayan sentido ofendidos, pero realmente desde mi postura con 76 años y después de llevar 50 años pues, metido en la defensa de los mayores, esa reflexión pues, es una realidad. Bien, antes de nada os quiero comentar, la Confederación Española de Organizaciones Mayores está constituida por 25 federaciones, más de 1000 asociaciones y alrededor de 800.000 miembros. Nos preocupamos de la defensa de los intereses de las personas mayores, ya que en nuestro país siguen sin tener el protagonismo que les corresponde. Por eso decía eso antes, aún teniendo en cuenta que el 19,6% de la población tiene hoy más de 65 años y dentro de 9 años, 2030, las proyecciones las sitúan en un 24%. El objeto social de CEOMA es vigilar que se respeten los derechos de las personas mayores y promover un envejecimiento activo, recomendando hacer un ejercicio adecuado, tanto físico como psíquico y cultural, para luchar contra la soledad no deseada y el edadismo. En promoción de la salud, que es el tema que nos ocupa, desde CEOMA estamos trabajando junto a las sociedades científicas correspondientes en 3 temas fundamentales: prevención de la diabetes tipo 2, prevención de las enfermedades cardiovasculares y prevención de la disminución de la visión por la degeneración macular asociada a la edad. En relación con la prevención de la disminución de la visión por la degeneración macular asociada a la edad, CEOMA actúa mediante la información y la formación dirigida a las personas mayores, intentando evitar mediante estos medios la discapacidad visual de forma especial por la DMAE. CEOMA, consciente de que en España, como ha comentado Nati, hoy existen unas 800.000 personas con disminución de la visión, fundamentalmente por esta causa, y que esta patología es más frecuente en personas mayores, llevamos trabajando junto con Novartis en diferentes acciones dirigidas a ellos para prevenir y evitar la disminución de la visión y con ello su calidad de vida. CEOMA centra sus acciones a que, con el apoyo de técnicos especialistas y oftalmólogos, se diseñan proyectos de cómo concienciar a las personas mayores en la necesidad de formarles en una educación sanitaria centrada en la disminución de la visión mediante conferencias y talleres que les oriente de cómo detectar esta patología precozmente y la necesidad de ir al oftalmólogo para hacer un diagnóstico lo antes posible y poner el tratamiento adecuado. La degeneración macular asociada a la edad es la primera causa de discapacidad visual. Y recordemos que la Organización Mundial de la Salud dice que alrededor de 300 millones de personas en el mundo viven con discapacidad visual y de ellas un 15% son ciegas. ¿Qué hacemos en CEOMA para que la DMAE, como una de las causas más importantes que provoca una discapacidad visual, incluso la ceguera, se conozca tanto por las personas mayores como por sus familiares, la sepan detectar y se conciencien de que deben tratarla precozmente y seguir fielmente el tratamiento indicado? En todas ellas hemos tenido en cuenta el resultado del estudio del objetivo de DMAE en el marco de la Iniciativa Mundial Visión 2020 dirigida a la prevención de la ceguera y la discapacidad visual evitable. Nuestras acciones han sido siempre dirigidas a concienciar, como ya hemos dicho, de la necesidad de detectar precozmente esta patología, tanto por la persona mayor como por sus familiares o cuidadoras, para tomar las medidas necesarias y poner el tratamiento lo antes posible. En concreto, hemos realizado lo siguiente: participación en el estudio objetivo de DMAE a través de socios de base y de nuestras organizaciones confederadas, y que ya os he comentado el número de personas que forman parte de CEOMA. Campaña Mucho por Ver. En la última, por ejemplo, Asamblea General, donde están convocados todos los presidentes de las 25 organizaciones confederadas, se ha expuesto y debatido en qué consiste la DMAE,
por un oftalmólogo, se ha explicado y cómo detectar precozmente esta, cómo prevenirla y tratarla a través de la atención primaria y el oftalmólogo. Como continuación a la conferencia, se ha repartido a todos los miembros de la Asamblea la rejilla típica de Absler para distribuir en sus respectivas federaciones, dando la explicación clara de cómo aplicarla. En nuestra página web están colgados artículos y vídeos dirigidos a explicar de forma clara y sencilla cómo detectar precozmente problemas en la visión, para poder actuar de forma precoz mediante la visita, en primer lugar, al médico de atención primaria y posteriormente al oftalmólogo si lo considera necesario. Hemos participado en actos y jornadas organizadas por Novartis, fundamentalmente dirigidas a cómo detectar síntomas que llevan a una DMAE para evitar la ceguera y mejorar su calidad de vida. Hemos actuado como participantes en la presentación de Objetivo DMAE hecha en Europa Press. Hemos tenido diferentes entrevistas en los medios de comunicación sobre la importancia de hacer un diagnóstico precoz de la degeneración macular asociada a la edad, dirigida a la prevención de la ceguera y la discapacidad visual evitable, recomendando la visita al oftalmólogo y haciendo hincapié en el cumplimiento del tratamiento. Se han escrito artículos y entrevistas en medios de comunicación especializados como Entre Mayores, 65 y más, Senda. Estamos también elaborando ahora una campaña explicativa en Canal Senior de cómo prevenir y detectar alteraciones de la visión que puedan terminar en la degeneración macular asociada a la edad. Pero en CEOMA no tenemos recursos y no podemos llegar a los 9.200.000 personas mayores de 65 años que hoy hay en España y que en el 2030, como he dicho antes, dentro de 9 años, aumentarán en 2.225.000, solo en estos 9 años, frente solo a un crecimiento de la población total de 400.000 personas. Por ello, pedimos a los políticos que nos escuchen para dar consistencia a una proposición no de ley dirigida a evitar en lo posible la discapacidad visual y la ceguera a la que pueden llevar la DMAE. En este sentido, insistimos en utilización de todos los medios de comunicación, especialmente televisión y radio, para trasladar al ciudadano y más concretamente a las personas mayores, familiares y cuidadores de cómo detectar y prevenir las alteraciones de la visión. Establecer canales de comunicación fáciles y sencillos para que estos enfermos puedan ser vistos por el oftalmólogo a través de la atención primaria y puedan ser debidamente tratados. Crear protocolos fáciles de control y cumplimiento del tratamiento. Unidades especiales también dentro de los hospitales. Organización de conferencias en los centros de salud, en los centros de mayores y en las residencias dirigidos a informar a las personas mayores y a los familiares sobre estos temas. Utilizar, muy interesante, el transporte público e incluso las redes sociales para dar información sobre esta patología. Actuando a tiempo en muchos casos, podemos evitar la disminución de la visión e incluso la ceguera. Potenciar la atención primaria y una mejor coordinación sociosanitaria. Termino diciendo, como se ha recogido en el estudio Objetivo DMAE, que toda esta situación mejoraría mucho si se implantara también, como se ha dicho, un informe sobre un plan nacional de ceguera evitable. Nosotros, desde CEOMA, nos ofrecemos en todo lo que podamos ayudar y así cumplir uno de nuestros objetivos, como es promover un envejecimiento activo y saludable. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en segundo lugar, interviene don Enrique Rodríguez de la Rúa. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, doña Aránzazu, y agradezco mucho que se haya organizado esta mesa y que se haya permitido a mi hospital y a mí mismo, al Hospital Virgen Macarena y a mí mismo, pues el dar pues nuestras opiniones en este coloquio. Uno de los temas que se me había planteado es que un poco desde el punto de vista de lo que nosotros vivimos en Andalucía, que cuáles son las enfermedades que más discapacidad visual están causando. Y aquí un poco la respuesta es o intuitiva o extrapolando datos de otras zonas, porque probablemente luego la doctora Marta Suárez de Figueroa nos diga que en España tampoco hay datos del todo fiables, que tenemos mediciones indirectas, por lo menos en Andalucía no tenemos un registro de causas de discapacidad pues muy fidedigno. Yo creo que conociendo los datos
de prevalencia y de causas de discapacidad visual de países de nuestro entorno y con nuestra propia experiencia, sí que es verdad que pensamos que las enfermedades son las mismas. Tenemos fuerte preocupación, ya lo han dicho doña Natividad, lo ha dicho también el doctor Martínez, lo han mencionado todos los ponentes, por la degeneración macular asociada a la edad, que es probablemente la principal causa de pérdida de visión en nuestra población y afecta sobre todo a personas pues, de edad avanzada. Esto es preocupante porque son personas muy vulnerables. Realmente yo pienso personalmente que perder la visión en edades avanzadas es todavía, bueno, es siempre lamentable, pero las personas mayores tienen una dependencia tremenda pues, de la función visual. Lectura, televisión, etcétera, etcétera. Nos preocupa mucho también la retinopatía diabética. Es una enfermedad que causa la principal pérdida de visión en personas en edad laboral. Es una enfermedad pues, que también está generando mucho daño y consume muchos recursos. El glaucoma es la tercera gran enfermedad que tampoco quiero olvidar y de la que luego haré alguna mención. Y estas tres, sobre todo por la enorme prevalencia, porque el daño es irreversible, pero también me preocupa o nos preocupa mucho pues causas de pérdida de visión en personas jóvenes que generan muchos años de discapacidad, como es la miopía degenerativa patológica, esa miopía pues con muchas dioptrías que se caracteriza por tener un daño pues a nivel de retina, nervio óptico, etcétera, etcétera. Y tampoco me quiero olvidar de las enfermedades hereditarias de la retina, que a veces pues, causan daño pues, desde los primeros años de la vida. Es decir, hay muchísimas patologías. Siempre que hablamos de pérdidas de visión, nos olvidamos un poco de las cataratas, que curiosamente, en un estudio bastante reciente en Dinamarca, han sido la principal causa de pérdida de visión en un grupo de población mayor. Es cierto que afortunadamente es reparable, pero hay que hacer un importante esfuerzo porque la lista de espera de cataratas no... Es que realmente, como nos relajemos, se plantan en muchos meses de demora y realmente hay algunos estudios hechos de que las personas en lista de espera de cataratas pues tienen una alta tasa de depresión, caídas, disminución de la calidad de vida, etcétera, etcétera. O sea que un poquito de MAE, retinopatía diabética, glaucoma, cataratas, miopía degenerativa y enfermedades hereditarias de la retina son, en mi opinión, las enfermedades pues, que causan un daño más devastador. Y esto va a ir, como bien se ha mencionado, siendo un problema cada vez mayor. Hay algunos estudios que indican que en 2050 el 33% de los españoles tendrán más de 65 años. Con más de 65 años, pues la prevalencia de estas enfermedades es altísima. Es decir, debemos de esperar mucha más patología en los próximos años. Un tema que también se me ha pedido pues, que comentes cómo se está afrontando en nuestro sistema andaluz de salud pues, el tratamiento de estas patologías. Realmente voy a empezar por la retinopatía diabética, en la que yo creo que Andalucía tiene una respuesta, yo creo que debería ser imitada en muchas comunidades autónomas con el Plan Integral de Diabetes. Ahí es verdad que en algunas zonas los resultados son mejores, en otros peores, pero yo creo que realmente es un esfuerzo, un trabajo centralizado, es un esfuerzo formidable y los resultados, o al menos los enfermos que llegan a nuestra consulta, no tienen nada que ver con los que llegaban hace 15 o 20 años. Yo la verdad es que estoy muy orgulloso, sí que creo que es el momento y me consta que se está haciendo y además haciendo muy concienzudamente de hacer una mejora continua de este plan integral de diabetes. Hay que hacer una renovación de equipos, hay que evaluar qué equipos hay que utilizar, hay que mejorar probablemente el programa informático, quizá también ya no quedarnos solo con que detectemos precozmente las lesiones, sino que seamos capaces luego en el servicio de oftalmología de asumir un tratamiento crónico, como es el que ahora tenemos con los enfermos diabéticos. Pero realmente yo creo que es una historia de éxito el Plan Integral de Diabetes en Andalucía. Éxito siempre sin confianzas y siempre con mejora continua. Y también es verdad que últimamente
por culpa del COVID, estoy viendo enfermos con patología más evolucionada de la que había visto hace tiempo. Volviendo a la DMAE, pues realmente el esfuerzo que se está haciendo en nuestros hospitales, se están poniendo muchísimos medios. Yo estoy, cuando miro años atrás, pues realmente los servicios de oftalmología hay un antes y un después con la llegada de la DMAE. Se hace acto único, hay unidades de terapia intravítrea pues, de alta resolución, se ha incorporado mucha tecnología, han incrementado mucho las plantillas de profesionales. Aún así, me da la sensación que la DMAE es una patología que desborda todos los medios. Entonces, estamos poniendo medios, tenemos sensación de haber mejorado mucho en el tratamiento, pero como decíamos antes, o como decían los ponentes anteriores, es una patología clave. Creo que nos faltaría tener algún instrumento para tener una medición de los resultados en salud que tenemos, que podamos compararnos con los estándares de otros lugares y entre nuestros hospitales, porque sí que creo que la alta demanda que genera la DMAE, pues puede que haya que seguir poniendo más medios, y cuando hablo de más medios hablo de cubrir carencias en cuanto a equipamiento y espacio a personal, pero también buscar innovación, es decir, hay que optimizar lo que tenemos, asegurarnos de que los circuitos son eficaces, reinventar la medicina, dijo antes doña Natividad, pues probablemente haya que trabajar en eso. El glaucoma, pasando a hablar del glaucoma, es realmente para mí es un reto hacer el diagnóstico precoz. Yo creo que esto ahora mismo descansa sobre todo en los servicios de oftalmología, consumiendo muchos recursos también. Es una patología que no da síntomas en las primeras etapas, que es cuando nos gustaría diagnosticarlo. Y para el diagnóstico es necesario hacer una serie de, o evaluar una serie de pruebas, es como un puzzle, tienes varias piezas, la tensión ocular del paciente, sus antecedentes personales, la tomografía óptica de coherencia, el campo visual. Realmente, para mí, hacer un diagnóstico precoz del glaucoma es un tema pues, que probablemente es un reto y debemos mirar algunas experiencias que se están haciendo de screening con telemedicina, aunque cuando tienes que hacer tantas exploraciones, dedicarlo solo al glaucoma, creo que puede ser poco costo eficiente. Yo en el fondo lo que pienso es que va a haber que cambiar la atención en atención primaria, es decir, tenemos que llevar el diagnóstico probablemente cada vez más cerca a atención primaria y probablemente a través de las nuevas tecnologías podamos hacerlo. Un poco, por ir terminando, decir que percibo que nos enfrentamos a muchos retos. Hay carencia de oftalmólogos, yo creo que no se han formado lo suficientes en los últimos años y, por ejemplo, los grandes hospitales, no los pequeños de Andalucía, pues no nos llegan oftalmólogos. Esto es una decisión que se tomó no en Andalucía, el número de residentes que se forman. La patología crece, como hemos dicho, de forma incesante. Los espacios pues, de los muchos hospitales, no solo para oftalmología, sino se van quedando pequeños. Y hay un grave problema de renovación tecnológica porque las inversiones en tecnología son muy caras. Pero yo creo que también hay muchas oportunidades. Pienso que cuando llegue o vaya llegando más y más patología por esta avalancha del envejecimiento, también nosotros habremos mejorado muchísimo. O sea, yo soy optimista. Creo que la tecnología nos va a ayudar mucho y yo realmente insisto en que creo que la consulta en atención primaria deberíamos trabajar con atención primaria para hacer teleconsultas, que ya el primer día que llegue el paciente nos pudieran llegar imágenes de calidad o exploraciones que pudiéramos desde el hospital pues opinar sobre lo que tiene el paciente. Creo que otros perfiles profesionales nos pueden ayudar, es decir, para hacer exploraciones, pueden hacerlo en enfermería, no hablo en oftalmología, sino en atención primaria, o los médicos de atención primaria, como digo, cobrarán más protagonismo y, desde luego, espero que llegarán nuevas terapias y muchas terapias de estas van a aliviar la presión que sufrimos ahora mismo en nuestras unidades de tratamiento, sobre todo de intravítreas. Entonces, yo realmente pienso que vamos a tener mucho trabajo por delante, que no debemos ser reactivos, sino proactivos, me ha gustado la frase de reinventar la medicina y empezar a preparar nuestros servicios antes de que nos veamos desbordados. Y yo creo que
El cambio que han dado los servicios de oftalmología por el tratamiento de la DMAE es un ejemplo de nuestra capacidad de adaptación. Y bueno, esto era un poquito lo que yo quería decir. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Enrique. Ahora la siguiente intervención es la de la doctora Figueroa, que nos va a hablar, como hemos comentado, de la situación a nivel nacional. Perdón, que estaba silenciada. Muchas gracias por la invitación para participar en esta sesión de trabajo sobre la discapacidad visual y la forma de intentar mejorar esto en el futuro. Especialmente quiero dar las gracias a la Escuela Andaluza de Salud Pública por abrirnos las puertas para poder disfrutar de esta tarde de aprendizaje, de información y de debate. Y realmente no tengo que añadir mucho a lo que el doctor Rodríguez de la Ruada nos ha dicho, porque es que nos ha contado de todo, Enrique. Entonces, intentar extrapolar esto un poquito más a España, intentarlo extrapolar a nivel mundial, pues decirles que, como él ha comentado, 3 de las causas más frecuentes de ceguera se deben a enfermedades de la retina. La cuarta es el glaucoma, que él ya ha comentado. Yo me voy a centrar en las enfermedades de la retina, porque las enfermedades de la retina constituyen aproximadamente el 75% de los casos de discapacidad visual severa o ceguera. Y de entre ellas, posiblemente la degeneración macular asociada a la edad es una en la que más podamos trabajar para intentar reducir esa ceguera evitable en nuestro país. La degeneración macular asociada a la edad en España afecta aproximadamente, ya se ha repetido esta cifra varias veces, a 800.000 personas, y es alarmante que su incidencia es de aproximadamente unos 1.800 casos nuevos al año. Y esta es la realidad que tenemos. Una población que envejece, una enfermedad que luego veremos que es crónica y que requiere tratamientos frecuentes y visitas frecuentes, y que a veces esto no se puede realizar bien o tan bien como se debería en todos los centros de España. La Organización Mundial de la Salud estima que en el 2020 había 196 millones de personas en el mundo con degeneración macular asociada a la edad, y que esta cifra en el 2030, 10 años después, ascenderá a 243 millones. Y este aumento de la prevalencia a nivel mundial es a expensas fundamentalmente del mundo civilizado, a expensas fundamentalmente de Europa, por el envejecimiento o el aumento de la expectativa de vida de los que en estos países del continente europeo vivimos. Aparte de la degeneración macular asociada a la edad, la segunda enfermedad que destacaría, que a nivel nacional tiene una gran importancia, a nivel mundial también, es la diabetes. La diabetes va incrementando su prevalencia de forma exponencial a lo largo de los años, fundamentalmente la diabetes de tipo 2, que es esta en la que EUMA está intentando trabajar para intentar reducir su prevalencia, y es una realidad que en 2030 se estima 600 millones de personas en el mundo con diabetes. La realidad es que no todas ellas desarrollan lesiones en la retina y no todas ellas desarrollan edema macular, que es la causa más frecuente de pérdida de visión en estos pacientes. Pero hay un altísimo porcentaje que sí. Realmente a la diabetes nos referíamos hasta hace muy poco como la gran pandemia del siglo XXI, hasta que por desgracia nos llegó la COVID y tuvimos que cambiar este apelativo que dábamos a la diabetes. Y la tercera enfermedad de la retina que causa pérdida visual importante es la alta miopía. Y la población cada vez es más miope. Y los miopes bajos se pueden hacer, y ya se ha demostrado, altos miopes. Y todo eso no solamente por un condicionante genético, que también, sino además por los hábitos de vida. Tenemos una vida en la que prácticamente no hacemos actividades al aire libre, no enfocamos a lo lejos, sino que hay un uso desmesurado de la visión de cerca, en la utilización de móviles y otro tipo de aplicativos que estamos tan acostumbrados a ver constantemente en las manos de todos nosotros. O sea, a mí me sorprende cuando ya por la calle la gente va a la vez de caminando, mandando chats o leyendo algo que le han mandado a su teléfono. Y esa es la vida de hoy. La vida de hoy es cerca, es una visión próxima, y eso miopiza. Y eso tiene consecuencias a largo plazo.
me pedían que hablara qué podemos hacer. Y yo creo que hay mucho que se puede hacer y mucho que se debe hacer. Desde un punto de vista asistencial, lo primero es potenciar el diagnóstico y tratamiento precoz. Y esto parece un tópico, ¿no? Y ustedes me dirán, sí, sí, pero esto es importante siempre en todas las enfermedades. Y es cierto. Pero las enfermedades de la retina y en particular la degeneración macular asociada a la edad tienen la peculiaridad de que si no se trata pronto produce una pérdida visual irreversible. Y tratar pronto no es solamente tratar en el momento del diagnóstico, sino a lo largo de todo el seguimiento de la enfermedad. Esta enfermedad, la degeneración macular asociada a la edad, en su forma exudativa o húmeda, que es la que hoy en día tratamos con inyecciones, es una enfermedad crónica. Y así se han escrito muchos artículos y libros sobre la cronicidad de esta enfermedad. Es una enfermedad crónica y los tratamientos que hoy en día disponemos son tratamientos temporales, que aproximadamente se pueden extender 1, 2 meses, 3 meses, no mucho más. Si pensamos en una enfermedad crónica que requiere tratamientos frecuentes y que los tratamientos tienen un efecto temporal, entendemos que son necesarias visitas muy frecuentes y tratamientos con inyecciones muy frecuentes. ¿Y esto a qué nos ha llevado? Nos ha llevado a sobresaturar los servicios de oftalmología del Sistema Nacional de Salud. Porque tratamos con inyecciones la DMAE, la degeneración macular, tratamos con inyecciones la diabetes, tratamos con inyecciones la miopía. Y todo esto va entrando en una bolsa de la que los pacientes no salen. Es excepcional sacar a un paciente, solamente se le trata del tratamiento con antiangiogénicos si se ha curado, lo cual ocurre en menos del 20% de los casos, o si ya está tan mal que no precisa de más tratamiento. Todo el resto es una sobrecarga constante al sistema. Y tenemos suerte de que algunos, como Enrique y yo, trabajamos en hospitales muy bien organizados, con servicios que han conseguido que el diagnóstico de los pacientes no se retrase, no solo al inicio, sino a lo largo del seguimiento, que se haga acto único, que él comentaba que eso significa que el paciente el mismo día que va a la consulta, ese mismo día se le hacen las pruebas necesarias, se diagnostica si tiene una reactivación de la enfermedad y se le trata, y esto supone una reducción en el número de asistencia de los pacientes y de sus familiares o acompañantes al hospital, pero además se traduce en que no alargamos el intervalo entre diagnóstico y tratamiento, con lo cual los resultados finales son mucho mejores. Pero como digo, esto tenemos la suerte de vivirlo, después de mucho esfuerzo para organizarlo, en hospitales grandes, pero hay muchos puntos de España donde o bien porque no hay suficientes oftalmólogos o bien porque la infraestructura no lo permite, es imposible hacer ese tipo de actividad. Y esos pacientes son tratados de forma diferente. Esos pacientes no son tratados el mismo día que se les ve, que se les diagnostica y se trata, sino que a veces transcurren semanas. A esos pacientes se les intenta dar una cita en el momento en el que debería vérseles, pero no se puede porque las agendas están saturadas. Entonces se retrasa el tratamiento y, como he dicho, esto conduce a una pérdida visual irreversible. Pérdida que es muy lesiva, si es cierto, como decía Enrique, muy lesiva en cualquier individuo, en las personas de edad más. No solamente porque mucha de la actividad que realizan a lo largo de su vida depende de la visión, sino además porque las personas mayores son personas más inseguras y esa inseguridad se potencia y se agrava cuando se suma una discapacidad visual. Aparte que hoy en día tenemos muchos mayores viviendo solos, muchas personas que son autónomas y que pueden hacer una vida muy buena si disponen de una visión adecuada, si no se hacen dependientes, y esto tiene una grave repercusión sobre las personas y, como antes se comentaba, también sobre sus familiares. Luego, yo creo que uno de los puntos claves que debemos pelear es por intentar primero unificar el manejo de estos pacientes en toda España y aportar de recursos y de dotación donde no lo hay para que el derecho de todos los ciudadanos españoles se vea satisfecho, es decir, que no sea que en un sitio me tratan fenomenal y en otro no porque no pueden. No, tenemos que intentar que esto se haga bien en todos los lados, analizar bien el problema, hacer una mesa de trabajo conjunta y mejorar estas deficiencias. Es verdad que la tecnología nos va a mejorar mucho porque va a facilitar los números, va a hacer que podamos ver mucho más de lo que vemos ahora con menos recursos y que seamos mucho más eficientes. Y ahí apuntaremos todos porque estamos en la brecha y en la cresta intentando entre todos mejorar el Sistema Nacional de Salud. Sí, a pesar de todo el tratamiento que hacemos a estos pacientes, por las razones que sean,
Los pacientes acaban perdiendo visión, como ocurre, bien porque la respuesta al tratamiento no sea muy buena o bien porque son muchos años de tratamiento y ya a lo mejor la respuesta no es tan buena, o bien porque ha llegado tarde el paciente a ser tratado. La realidad es que hay otro punto clave a trabajar, que son las ayudas de baja visión. Dentro del Sistema Nacional de Salud, hasta donde yo sé, hay muy pocos centros que dispongan de ayudas de baja visión y esta es una herramienta esencial para los pacientes porque cuando ya no hay opción terapéutica o incluso teniendo opción terapéutica hay una pérdida visual muy severa, las ayudas de baja visión son de gran utilidad para los pacientes. Y las ayudas han mejorado, de igual manera que ha mejorado la tecnología en la consulta de oftalmología y somos capaces de ver muchos más pacientes y analizar con más precisión y detalle lo que les ocurre, en las ayudas de baja visión también ha habido una mejoría increíble tecnológica. Hemos pasado de una simple lupa o un filtro a sistemas de realidad virtual aumentada, útiles para pacientes con retinosis pigmentaria, lectores digitales para pacientes que tienen una discapacidad visual severa, para que puedan ver identificar los códigos de barra en un supermercado o les pueda leer la máquina una factura o un talón. Es decir, hay muchas ayudas de baja visión hoy en día que están disponibles, que son costosas, que eso siempre es una limitación para poderlo implantar en un sistema público de salud, pero que debemos por pelear para que eso sea otra de las ventajas en las que pueda disponer los pacientes con estas enfermedades, con la degeneración macular asociada a la edad fundamentalmente, en el contexto de la salud pública. Con esto me despido, muchísimas gracias a todos y a seguir aprendiendo del siguiente ponente. Muchas gracias, Marta. El siguiente ponente es el doctor Julio Sánchez Fierro. Pues buenas tardes y muchas gracias. Y bueno, yo como soy el último de este panel y el tiempo se ha evaporado, realmente yo tendría que terminar en este momento según estoy empezando. Entonces voy a acudir a la tecnología máxima de la síntesis para tratar de resumir lo que yo quería plantear. En esencia, yo creo que las dos cifras que nos llaman la atención especialmente son esos 800.000 personas que están con esos problemas graves y el 50% de evitabilidad de estos problemas, lo cual son elementos suficientes como para promover la mayor sensibilización social e institucional en favor de estos pacientes. Me satisface decir que pronto se cumplirá un año, concretamente en el mes de finales de noviembre, comienzos de diciembre, que se aprobó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que fue apoyada por los grupos parlamentarios con un respaldo evidente y claro y que supone ni más ni menos que instar al gobierno para que a su vez el gobierno promueva cerca del Ministerio de Sanidad y a través del Ministerio en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la aprobación de un marco de actuaciones que se traduzca en estrategias sanitarias y sociosanitarias en favor de las personas que padecen baja visión o que están en riesgo de pérdida de visión. Para ellas, estas actuaciones, las que se aprobaron en esta proposición no de ley, afectan desde la prevención y el cribado hasta el tratamiento, el diagnóstico, la rehabilitación e incluso algunos aspectos a los que se refería la doctora Figueroa hace un momento, es decir, la utilización de tecnologías sofisticadas que permiten aliviar, por una parte, la carga asistencial y aliviar a los pacientes que tienen esa barrera de pérdida de visión o de visión baja. En esta proposición no de ley se plantea asimismo la creación de una comisión de seguimiento en el Consejo Interterritorial, de tal manera que las medidas que se puedan ir estableciendo, tanto a nivel nacional como en el conjunto de las comunidades autónomas, cada una de ellas también, puedan ser objeto de seguimiento por parte de una comisión del propio Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Esto lo hace, esta proposición de ley se formula a partir de las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud y en particular la idea de que haya una estrategia integral para el tratamiento de este tipo de patologías y que al mismo tiempo pues que esa estrategia tenga un apoyo en forma de un comité de seguimiento con expertos que empujen y que ayuden a conocer mejor la situación. Creo que, por tanto, estamos en un buen camino. Creo que esto vale la pena destacarlo y sería importante que cuando tengamos que hacer el repaso de las medidas adoptadas desde diciembre del año pasado hasta diciembre del año en curso, podamos decir que al menos la sensibilización y las primeras medidas de información y de asesoramiento están viendo la luz. De hecho, yo realmente me siento bastante satisfecho al ver que en no pocas comunidades autónomas distintos órganos parlamentarios, parlamentos autonómicos y consejerías están mostrando un interés muy concreto en favor de la adopción de medidas sanitarias y sociosanitarias en favor de este grupo de personas. Creo que aquí esta tarde por parte del doctor Rodríguez de la Rúa se han enunciado algunas de las líneas de preocupación en Andalucía y también me parece muy satisfactorio ver cómo en el caso de Andalucía la Consejería de Sanidad y la Consejería de Asuntos Sociales y Servicios Sociales van de la mano. Creo que esto es esencial porque las medidas en este caso no pueden quedar estrictamente en lo sanitario. Hay muchas consecuencias de orden económico-social que hay que corregir. Hay situaciones de pobreza, hay necesidad de ayuda a domicilio, hay necesidad de apoyo a los cuidadores, hay necesidad de mejora de las infraestructuras que sean accesibles. Creo que a esto, naturalmente, habría que añadir las medidas de carácter sanitario, como los que se han ido mencionando a lo largo de la sesión. Yo solamente me atrevería a citar la conveniencia de poner el acento, por una parte, en el reforzamiento de los medios técnicos y recursos humanos para que los servicios de salud puedan cumplir mejor su función y que las unidades de baja visión no sean un objetivo, sino una realidad cuanto antes mejor. Por último, en el plano estrictamente de medidas legales, creo que básicamente habría tres medidas. Por una parte, una modificación de la ley de dependencia para mejorar los procedimientos de evaluación y las técnicas de evaluación de esta discapacidad a los efectos de darles las ayudas que más se adecúan. Y desde el punto de vista sanitario, la modificación de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud para que esos apoyos técnicos a los que se aludían en alguna de las intervenciones se conviertan y en general las prestaciones en ese terreno en favor de estas personas sean, diríamos, las adecuadas, las actualizadas y para ello esa cartera común de servicios requeriría pues una modificación. Por último, también dando acogida y respuesta a lo que se decía, conocer esta enfermedad requiere conocer con mayor precisión los datos y por ello que se estableciera mediante un decreto de carácter nacional un registro nacional para las personas con este tipo de discapacidad, yo creo que sería verdaderamente fundamental. Nada más y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julio, por tu intervención y por tu brevedad. Muchísimas gracias. Bueno, veo que los cuatro expertos habéis coincidido en los cuatro ponentes en la importancia del conocimiento, la formación y la información, la prevención, la asistencia y en las secuelas, estos temas que hemos hablado de los apoyos técnicos y de la necesidad de los sistemas, de mejorar nuestros sistemas de información. Yo os voy a trasladar una pregunta que nos hace un
una óptica optometrista que dice que para cuándo el test de rejilla de Hamsler en atención primaria y por qué se demora tanto la remisión, la derivación a hospital desde atención primaria. Si hay algún tipo de guía que prioriza deficitariamente esta necesidad. Ella comenta que hay una serie de pacientes que le llegan confusos y que están ahí esperando a la derivación a hospital y que no se las hacen de primaria y que echa de menos una guía. No sé si queréis comentar alguno, si notáis en vuestras áreas asistenciales que eso es así. Y si lo de la rejilla de Hamsler, me perdonáis el desconocimiento, es fácil de aplicar. Ha comentado algo de ella el doctor Juan Manuel Martínez. Yo, si me permites, haría un comentario y es un poco enfatizar lo que dijo ya el doctor Rodríguez de la Rúa, y es que tenemos que buscar colaboración con atención primaria, es esencial, porque hoy en día en muchos centros disponemos de telemedicina, es decir, de la posibilidad de que imágenes de la retina viajen desde atención primaria hasta el centro hospitalario y que sean evaluados por expertos en retina. Entonces, si esto lo pudiéramos montar, esto lo tenemos muchos años trabajando, por lo menos en Madrid y en nuestro centro, en el Ramón y Cajal, en la diabetes, ¿no? Pero si esto lo extrapoláramos o lo pudiéramos ampliar a otras patologías como la de MAE, sería muy fácil que atención primaria pudiera realizar una fotografía que inmediatamente nos llegara y que nosotros pudiéramos evaluar. Hoy en día, una de las grandes ventajas es la facilidad de mover imágenes y de interpretarlas a distancia. Entonces, yo creo que eso sería muy bueno. La realización de rejilla de Hamsler solo no es indicativo de ninguna patología concreta, pero desde luego alerta sobre que algo está ocurriendo en la mácula, en la zona central de la retina, ¿no? Y la de MAE es una de las causas más frecuentes de ceguera en pacientes con edad superior a 50 años en el mundo occidental. Luego es una herramienta también de gran utilidad. Pero el trabajo conjunto, yo creo, entre primaria y especialidades es necesario para hacer que todo se diagnostique antes y que todo llegue antes. Nosotros, después de ponerle mucho empeño y de hacer un prototipo de un proyecto que se llamó Excelencia en Degeneración Macular Asociada a la Edad, que implementamos en el año 2011 en el Ramón y Cajal, hemos conseguido que la llegada de los pacientes al hospital no sea mayor de 7 días desde el momento en el que se ven en la atención primaria. Pero eso es un esfuerzazo para conseguirlo. Y como digo, no en todos los centros se dispone del mismo número de personal como para poder llegar a alcanzar metas así. Pero ese sería el objetivo, intentar que llegara cuanto antes el paciente al hospital e incluso descartar a aquellos pacientes que no tienen que llegar al hospital porque ya por los estudios de fondo de ojo y de la agudeza visual, que son dos herramientas muy útiles, a tener en cuenta, tendríamos que tener en atención primaria lo perfecto sería un retinógrafo para hacer imágenes, un OCT, que es una tomografía de la retina donde se ve si hay presencia o ausencia de líquido, y la toma de agudeza visual. Si estos datos se envían al hospital, con eso hemos hecho una teleconsulta. El paciente no se tiene que desplazar, salvo si precisa tratamiento. Y entonces evitamos que lleguen pacientes que ocupan espacio y que ocupan agenda que no deberían llegar, y potenciamos la llegada de los que sí precisan tratamiento. Enrique, no sé si hay alguna cosa que quieras comentar. Yo, si me perdonáis, ya no solo como geriatra, ¿no? Donde también reivindicamos de que el problema, toda la patología de la persona mayor que vive en su domicilio, el 90% debe resolver la atención primaria, no el geriatra, sino atención primaria. Pero digo que nos utilicéis a las asociaciones. Nosotros la experiencia esa que hemos tenido, junto con Novartis, donde toda, como os he dicho antes, en la Asamblea General, donde están los presidentes de esas federaciones que tienen los 800.000 miembros y donde les hemos repartido y les hemos dicho cómo utilizar la rejilla de Hamsler, ha dado muy buen resultado, porque los mismos después miembros de las diferentes federaciones nos decían si tenían este problema, ¿qué tenían que hacer? Entonces nosotros, a través de la misma federación, de la Confederación de OMA, les hemos indicado que vayan a la atención primaria y que incluso puedan utilizar la recomendación dada por el organismo donde están, ¿eh? Que en estas, bueno, pues esta vez hay, no sé si la suerte da la desgracia de que el presidente de CIOMA sea médico, pero en este momento estamos haciendo mucho hincapié y están teniendo unas muy buenas reacciones. Todo esto, todas estas acciones que os estaba diciendo,
donde nos ha colaborado muchísimo Novartis para dar una difusión en la educación y en la formación. Entonces, nos ofrecemos, como he dicho antes, para todo lo que queráis que podamos difundir. Ahora se ha hecho una plataforma de mayores, donde está formado por las 4 asociaciones mayores que hay de mayores en España. Representa 4 millones de personas, la UDP, CEOMA, CERMI y la ONCE, y yo como vicepresidente también ofrezco esta gran asociación que se presenta el 8 de noviembre, dentro de nada, en el Congreso de Diputados, en el Senado, no en el Congreso. También ofrezco como vicepresidente de esa asociación el poder de difusión a donde llegaría a más de 4 millones de personas. Bueno, ya es que estamos muy pasados de tiempo y aunque hay alguna otra preguntita, pero ya no podemos aceptar más intervenciones. Espero que todas estas conclusiones que han salido se recojan al final, la falta de atención primaria, la necesidad de una buena coordinación con la atención primaria. Y bueno, por mí ya cerraríamos la mesa y daríamos paso a la siguiente. Gracias. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Luis Gavira, soy consejero técnico del Servicio de Coordinación Gestión Ciudadana del Servicio Andaluz de Salud. Gracias especialmente a los asistentes que estáis al otro lado de la pantalla o del altavoz, en el caso que haya alguna persona con discapacidad visual. La verdad es que vivimos como pacientes, esta mesa es la mesa de pacientes, vivimos como pacientes o como personas, como profesionales sanitarios, en mi caso yo soy médico, o como sociedad, en un contexto que en estos 2 últimos años ha estado muy especialmente marcado por la enfermedad, ¿no? Como pocas veces en nuestra historia contemporánea, ¿no? Si hay algo que se ha evidenciado con la pandemia ocasionada por el COVID, yo creo que han sido 3 cosas. Por un lado, la capacidad de las sociedades y de los gobiernos para enfrentar una crisis sanitaria inédita en nuestra historia contemporánea. Por otro lado, la importancia de los sistemas sanitarios públicos para abordar una respuesta sanitaria eficaz. De hecho, la desigual respuesta y los desiguales resultados a día de hoy así lo evidencian. Y por otro lado, la necesidad de reforzar la capacidad de alinear los servicios públicos con las necesidades de los pacientes, ¿no? En un contexto de sostenibilidad y de preservar intereses generales y el bien común. ¿Por qué? Porque el usuario, el paciente, el ciudadano es el centro del sistema, es el centro del servicio público sanitario, ¿no? La atención a las necesidades y expectativas, la calidad científico-técnica y la calidad percibida del servicio son claves, ¿no? En el sentido que da sentido al trabajo que hacemos, y la satisfacción de los pacientes es la garantía que legitima pues, la propia pervivencia y continuidad del sistema sanitario público, ¿no? Hoy hablamos de enfermedades, pero de una enfermedad concreta, y a propósito de una enfermedad, quería compartir con todos ustedes una referencia de un libro que escribió Susan Sontag, una escritora norteamericana, pensadora, que lo escribió mientras se trataba de un cáncer, cuyo comienzo me parece que es una frase bastante luminosa que dice: la enfermedad es el lado oscuro de la vida, una ciudadanía más cara. A todos al nacer nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos, y aunque preferimos usar el pasaporte bueno, tarde o temprano cada uno de nosotros se ve obligado a identificarse, al menos por un tiempo, como ciudadano de aquel otro lugar. Bien, hoy abordamos un conjunto de patologías, que son las patologías visuales, que pueden derivar en la discapacidad y también en cómo potenciar mecanismos de prevención de la ceguera evitable. Para eso, en esta mesa de pacientes, pues nos acompañan don Andrés Mayor, que es el presidente de la Acción Visión España, y don Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes. Para no dilatar demasiado, pues quería comenzar dándole la palabra a don Andrés Mayor, y desde su experiencia como persona afectada por un problema de visión, pero también como presidente de Acción Visión España, pues quería un poco preguntar, que compartiera con nosotros cómo es la situación de los pacientes con baja visión en España y cuáles son los principales retos, los principales problemas que se enfrentan en las actividades de su vida diaria y en su vida cotidiana. Muy
Muchas gracias, Luis. Evidentemente, los pacientes, las personas que tenemos una patología visual y nuestras familias, lo que pretendemos en todo momento es mantener nuestra visión en el mejor estado de forma, ¿no? Y sobre todo no perderla y llegar cuanto más tarde posible sea a esa situación que todos conocemos de la ceguera, ¿no? Hay que tener claro un concepto, ¿no? Que durante toda la jornada ha salido el concepto de baja visión y a mí me gustaría puntualizar un poco de qué estamos hablando, ¿no? Porque hay una tendencia general dentro de la sociedad en el que solamente hay dos opciones, o ves o no ves, ¿no? O ves bien o eres ciego total, ¿no? Y lo que sí hemos aprendido las familias y las personas que tenemos diferentes patologías visuales es que entre ver y no ver hay muchas realidades, hay muchas personas, hay muchos grises, hay muchas maneras de enfrentarnos a la vida. Y ahí está el concepto de baja visión, ¿no? Es una visión que está entre lo que se llama una visión nítida, una visión que nos permite leer, que nos permite conducir, y una visión en la que ya simplemente vemos luces y sombras, ¿no? En el medio está el concepto de baja visión, ¿no? Y hay dos parámetros que la miden, que es importante que todo el mundo tengamos en cuenta. Y por un lado es la agudeza visual, la capacidad que tenemos de ver nítido, de reconocer detalles, de reconocer objetos, caras, de saber quién tenemos delante, de poder diferenciar los matices, los colores incluso, bueno, todas estas cosas, ¿no? Y eso es cuando vamos al oftalmólogo, pues el doctor Enrique o la doctora Figueroa pues nos ponen enfrente de estas letras que van cambiando de tamaño, ¿no? En función de cómo vemos o de nuestra capacidad, de nuestra agudeza visual, ¿no? Evidentemente, la visión perfecta sería la unidad y a partir de lo que es el décimo de visión, del 0,1, sería lo que podríamos llamar en España la ceguera legal, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que entre el 1 de visión y el 0,1 de ceguera legal, pues hay muchas personas, ¿no? Y ahí nos encontramos las personas que tenemos baja visión, ¿no? O que en su día yo tuve baja visión, porque yo ya estoy por debajo del 0,1, ¿no? Pero lo que tenemos que evitar es que nadie pierda ni un ápice de visión, ¿eh? Y es lo que tenemos que proponer a los responsables públicos y que es un poco el objetivo de esta jornada, poner encima de la mesa la necesidad de que haya planes, estrategias, que pongamos en marcha, como decía el doctor Fierro, medidas que eviten que muchas personas pierdan la visión o que mantengan su visión en el mejor estado posible, ¿no? El otro parámetro importante también es el campo visual, ¿eh? No todo es nitidez, sino también es la capacidad que tenemos de reconocer lo que tenemos a nuestro alrededor, por arriba, por abajo, de las cosas que nos rodean, y que nos permiten pues, deambular, caminar sin tropezarnos, saltar, correr y también deambular, por ejemplo, en espacios poco iluminados. Todo el tema en ambientes como puede ser en la noche o en la penumbra. Bueno, este campo es también muy importante y las personas con baja visión nos movemos ahí en lo que se llama los 30 grados de campo visual, ¿no? Si tenemos una capacidad hacia los dos lados de una visión de 180, la baja visión estaría en torno a los 30 grados, entre los 30 y los 10 grados de visión, ¿no? Estos dos parámetros son muy importantes que conozcamos y es lo que es la baja visión, ¿no? Entre ver y no ver hay muchas personas que tienen baja visión y es muy importante que tengamos ese concepto claro. Evidentemente, ver mal pues realmente es algo que no ni en la juventud, ni en la adolescencia, ni en la plena madurez, ni cuando somos mayores. A nadie le gusta perder visión y por eso hay que buscar innovación, hay que investigar para que en la medida de lo posible podamos ofrecer tratamientos y por eso es importante que todos trabajemos juntos, tanto desde los profesionales como desde las asociaciones, como desde las administraciones, por supuesto con la industria, como decía al principio de esta jornada, para poder dar a los pacientes tratamientos, medicamentos que nos permitan mantener la visión o no perderla, ¿no? Y en ese sentido, las asociaciones de pacientes y Acción Visión España, pues tenemos por delante el reto de conseguir que en España y en Andalucía también, pues haya estos planes que nos permitan abordar desde un aspecto sociosanitario, porque la pérdida visual afecta
a toda la familia, no solo a la persona en sí mismo, sino a toda la familia, porque hay que ir a muchas consultas, tu vida cambia totalmente, la manera de relacionarte con el mundo, la manera bueno, tu plan de vida tiene que rehacerse y eso afecta también a toda tu familia, ¿no? Y el reto fundamental que tenemos ahora mismo por delante es que, bueno, pues que seamos capaces de poner en marcha esas medidas que el doctor Fierro, yo creo que de una manera muy sucinta lo dejaba muy claro, que nos permitan que nadie pierda ni un ápice de visión, que mantenga su visión en el mejor estado posible de forma, y que cuando ya no hay posibilidad de recuperación, dispongamos de herramientas tecnológicas, sociosanitarias, apoyo psicosocial, apoyo psicológico y, por supuesto, rehabilitación visual, consultas de baja visión en los hospitales públicos, para que todos podamos seguir aportando a la sociedad aquello de lo que somos capaces, a pesar de nuestra falta de visión. Y ahí, por supuesto, vamos a poder contar con Acción Visión España, con los pacientes, con las familias, porque nosotros también somos parte de la solución. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por tus palabras, por tu testimonio, en fin, por lo interesante de tu aportación. Y pasamos al siguiente ponente de momento, porque igual si hay tiempo luego te quería hacer otra pregunta, Andrés, que el siguiente ponente es Andoni Lorence, presidente del Foro Español de Pacientes. Andoni, quería hacerte una pregunta doble. Por un lado, ¿qué valoración haces de la atención sociosanitaria relacionada con las patologías que pueden llegar a provocar problemas de visión que deriven en discapacidad visual? ¿Y qué prioridades se considera desde el Foro Español de Pacientes que se deberían tener en cuenta en la línea de mejorar la atención sociosanitaria en este ámbito? ¿Sí? Buenas tardes de nuevo. Bueno, pues vamos a intentar responder rápidamente a estas preguntas. Decir de entrada que el Foro Español de Pacientes es una organización que abarca 72 organizaciones y a su vez la conforman más de 1.500 asociaciones en España. Por lo tanto, nosotros hacemos un planteamiento a nivel nacional. Lo que sí que tenemos claro en términos generales es que en España existe una descoordinación entre el aspecto sociosanitario, ¿no? Esto lo que hace es que los pacientes, que la mayoría de ellos son personas mayores de 65 años, les hace especialmente vulnerables, ¿no? Lo que nosotros desde el Foro Español de Pacientes reclamamos respecto a esta descoordinación sociosanitaria es que se intente garantizar la continuidad de los cuidados, ¿no? Y que a su vez haya un seguimiento en estos cuidados. Para ello, creo que es muy importante trabajar desde el punto de vista de macro. Hemos escuchado a muchos médicos hablar de cómo trabajan desde sus ámbitos de actuación, pero creemos que es necesario no reducirnos a determinados grupos o determinadas comunidades o centros de salud donde están más o menos sensibilizados sobre esta problemática, sino trabajar desde un punto de vista macro en el que se establezca algo que demandamos nosotros como organización nacional, que es aprobar un protocolo nacional de coordinación sociosanitaria, ¿no? También hay otro aspecto que nos parece muy importante, que sería la ley, tengo aquí apuntado la ley 39 de 2006, que es la de la autonomía del paciente, habría que adaptarla también para este grupo de personas, para la baja visión, ¿no? Otro aspecto que creemos que es muy importante dentro del ámbito sociosanitario es una reclamación que los propios profesionales también la solicitan, es la incorporación de psicólogos en los centros de atención primaria, porque es una demanda y una necesidad que se están encontrando diariamente con este perfil de pacientes. Respecto a ¿qué pediríamos concretamente? Pues yo básicamente lo resumiría en 3 aspectos, que sería el practicar campañas de detección, sobre todo a personas mayores de 50 años, que parece que es donde se empiezan a producir los primeros síntomas. Y estamos hablando, como hemos escuchado antes, que además es algo pues, muy llamativo, que el 50% de los diagnósticos se pueden evitar. Por lo tanto, empezar a hacer unas campañas de detección a partir de estos 50 años. Es muy importante aumentar los recursos para realizar estas pruebas y estas campañas, ¿no? Entendemos que estos recursos deben ser humanos y también económicos
y enfocados principalmente a la parte de atención primaria, que es la puerta de la ciudadanía al ámbito sanitario, y luego tener una muy buena coordinación, como me has preguntado, respecto a asuntos sociales, ¿no? Pero como decía antes, al final este colectivo de personas, el hecho de incurrir en esta patología las hace especialmente vulnerables y creemos que tiene que haber una continuidad, ¿no? Coordinación en el ámbito sanitario y un seguimiento desde el ámbito social. Pero creo que habría que empezar por algo tan importante como sería el establecer un protocolo nacional. Porque si no, lo que nos estamos encontrando es con iniciativas individuales, concretas en determinadas comunidades, pero creo que a nivel nacional hace falta un plan nacional de prevención de la baja visión. Una pregunta que quería haceros a los dos, una segunda pregunta, y por ir también abreviando por cuestiones de tiempo, que vamos ya un poco deslizados, ¿no? Respecto a la previsión de la jornada. Desde vuestra experiencia, en el caso de Andrés como persona afectada y desde el caso de Andoni, pues como presidente del Foro Español de Pacientes, bueno, persona afectada en el caso de Andrés y también presidente de la Asociación Visión España, ¿pensáis que ha mejorado la sensibilidad de la sociedad respecto a las personas que padecen problemas de visión, o cómo se podría, ya habéis apuntado algunas líneas de solución o de impulso, conseguir una mayor concienciación de la ciudadanía en relación con la importancia de prevenir este tipo de patologías para evitar cegueras evitables? Andrés. Sí. A ver, evidentemente, yo creo que la percepción de la problemática visual en España por parte de la gente, pues yo creo que es importante. O sea, yo cuando voy por la calle siento una gran solidaridad por la mayoría de las personas. Sigue habiendo todavía muchas carencias, sobre todo en todo lo que tiene que ver a la hora de la accesibilidad. Hemos hablado en la jornada, no ha aparecido la palabra la accesibilidad demasiado, pero en todo lo que tiene que ver en la movilidad urbana, la ciudad, lo que es la utilización de los espacios públicos, que pueda facilitar de una manera segura la deambulación de las personas con discapacidad visual o con ceguera. Y todavía nos queda camino por andar. Yo siento mucha solidaridad, pero tenemos que ser capaces hay mucho ámbito de mejora ahí todavía. Lo que yo creo que en su día tuvo mucha más fuerza y ahora mismo creo que debemos volver a impulsar es la presencia en los medios de comunicación y en la agenda pública de la necesidad de abordar todas estas patologías, que creo que no está tan presente, y mucho más ahora en esta época en la que cada vez utilizamos tanto las pantallas, estamos todo el día, y la aparición de la miopía en el futuro puede ser un gran problema, de la degeneración macular, de la retinopatía diabética, de las distrofias de retina, ya las hemos tocado aquí, pero también todo el tema de la miopía puede ser un factor importante, y necesitamos que la sociedad esté formada, y que es la única manera de que si los pacientes, nuestras familias, conocemos lo que le pasa a nuestra visión, lo que puede ocurrirle, y de qué manera lo que hacemos puede afectarnos en el futuro, pues toda esa formación va a ayudarnos. O sea, cuanto más saludables estemos en general, pues mejor estarán también nuestra salud visual. Y ahí es tan importante desde hábitos saludables a la hora de utilizar pantallas y teléfonos móviles, hasta el ejercicio físico, hasta una dieta adecuada. Son todo, hay que poner encima de la mesa que todo esto también es salud visual. El otro día, hablando de retinopatía diabética, nos decía un especialista, cuando tú haces ejercicio físico, sobre todo cardiovascular, lo que fortalece son los vasos sanguíneos, las paredes de los vasos sanguíneos. Cuanto una persona tenga mejor su sistema vascular, sus vasos sanguíneos, mejor prevención para que no tenga en el futuro retinopatía diabética y pueda tener derrames en su retina. Pues todo eso los pacientes tenemos que saberlo. Tenemos que saberlo, porque un paciente informado es un paciente responsable con su salud.
Evidentemente luego tendremos que ponernos de acuerdo con nuestros oftalmólogos, con las personas que nos atienden en la primaria, en la especializada, y tendremos que de una manera pues coordinada y de acuerdo con nuestro especialista, hacernos responsables del seguimiento, de acudir a las consultas, de no perder cita, de no perder ningún tratamiento. Eso es importante también, pero necesitamos sobre todo que los problemas visuales estén en la agenda pública, que estén en los medios de comunicación, que las familias, las personas afectadas conozcamos todas estas problemáticas, porque es la única manera también de que vamos a poder, de una manera satisfactoria, evitar también que aparezcan muchas de estas patologías. Y eso es un poco la importancia, ¿no?, que yo creo que hay que darle. Muchísimas gracias, Andrés. Andoni, con un poquito de brevedad, si pudieras... Sí, bueno, reiterar lo que dice Andrés, ¿no? Yo creo que hay una sensibilidad por parte de la ciudadanía a este grupo de personas, ¿no?, de baja visión. Lo que sí veo es que no hay una concienciación respecto a este problema. Y esa concienciación hay que trabajarla yo en dos aspectos que creo que son fundamentales. Uno, el del ciudadano y también el del profesional. O sea, cuando tú vas a tu médico de atención primaria, te miran tu colesterol, te miran tu tensión arterial. O sea, hay aspectos que sí que parece que la sociedad y los profesionales estamos muy sensibilizados, pero nos descuidamos otras áreas, ¿no? Yo he sido presidente de la Federación Española de Diabetes durante 6 años y claro, siempre decía, es que la diabetes no duele, ¿no? Y al final, determinados pacientes, muchos, por desgracia, acudían al médico cuando ya tenían algún síntoma y algún problema, ¿no? Y es muy importante que haya esta concienciación. Entonces, yo, por terminar, hay que concienciar a la ciudadanía, pero también a los profesionales que establezcan en sus rutinas, en sus consultas, también una revisión de la visión. Muy bien, pues muchísimas gracias, Andrés Mayor, presidente de Acción Visión España, y Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes, por vuestras aportaciones interesantes, y pasamos a la siguiente mesa, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Sí, adelante, María José. Buenas tardes, María José. Buenas tardes. Vamos no muy ajustados de tiempo, vamos fuera de tiempo ya. Entonces, empiezo dando las gracias tanto a los organizadores de la jornada como a la Escuela Andaluza de Salud Pública y a todos y a todas los asistentes. Y paso a comentaros quiénes son los ponentes de esta mesa, y vamos a plantear algunas preguntas para centrar sus intervenciones en ellas, y vamos a intentar ser lo más breves posible. Los ponentes que tenemos es a Marcial Gómez Balsera, director general de Personas con Discapacidad e Inclusión de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, y tenemos a Inmaculada Vázquez Cruz, subdirectora de Gestión Sanitaria de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud. Inma, ¿estás ahí, verdad? Sí, hola, buenas tardes. Sí. Perfecto. Muy bien. Pues si os parece, empiezo con las preguntas, ¿vale? Y yo pensaba haceroslas a los dos a la vez, pero bueno, creo que por el tiempo quizás tomáis vosotros la intervención y vais respondiendo vosotros cada uno una pregunta, si os parece. La primera pregunta que yo os quería hacer es si pensáis que existe un plan de prevención para hacer frente a la baja visión, y si son suficientes las medidas existentes y qué sería mejorable. Inma, si quieres comenzar tú, que es más tu terreno, el plan. Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos. Pues nada, empiezo yo y ya Marcial que me corrija o apoye, y como siempre colaboremos y generemos valor añadido en esto, ¿no?, que es de lo que se trata. Es verdad y es bien cierto, que realmente en el mundo de la ceguera tenemos un 50%, ¿no?, de causas que son evitables y que podíamos realmente prever si trabajáramos en la incidencia y en la prevalencia para evitar que realmente esta patología aumentara, bien fuera por catarata, por degeneración macular
o por las diversas patologías subyacentes, ¿no? No podemos perder de vista que, bueno, la importancia de prevenir y adelantarnos en el diagnóstico o en el tratamiento de este tipo de patologías y de procesos nos ayudan también a prevenir y evitar, ¿no?, otros males o otras comorbilidades mayores, como son, bueno, que estos como se normalmente desarrollan en problemas de personas de mayor edad, pues puede condicionarnos, aparte de la discapacidad visual que tienen, bueno, generar problemas de aislamiento social, de empobrecimiento, de pérdida de autonomía personal, que realmente a nivel del sistema sanitario generan pues otras consecuencias posteriores a nivel de salud, como incluso, ¿no?, el nivel de traumatismos y caída a causa de esta patología. Es verdad que, bueno, la degeneración macular, como bien sabéis todos, bueno, es una enfermedad ocular progresiva, ¿no?, realmente altamente invalidante y bueno, y que la aparición de estas lesiones degenerativas realmente son más notables a nivel de mácula o de retina, ¿no? Yo quisiera reseñar realmente que ya en el año 2008 se creó la primera unidad, ¿no?, realmente, y que se dio de alta en cartera de servicio, precisamente por esto, ¿no?, por estructurar y dar respuesta un poquito a las necesidades que se veían en la población, enmarcadas dentro de a nivel de la comunidad nuestra, a nivel de nuestra comunidad autónoma, incidiendo en que, bueno, fueran unidades funcionales en las que estuvieran en cada uno de los hospitales con mayor nivel de cada una de las provincias, ¿no? Entre ellos se crearon la unidad en Torre Cárdenas, en Punta Europa, en Reina Sofía, San Cecilio y Virgen de las Nieves, en la provincia de Granada, en Jaén, el regional en Málaga y el Macarena y el Rocío en Sevilla. Es cierto que, bueno, se realizó un estudio porque se pensó seriamente la importancia de la misma. Se realizó un estudio, perdón, entre el año 2015 y 2016, ¿no?, de la situación realmente, sobre todo del procedimiento en torno a la degeneración macular y por ejemplo, a la administración de esas inyecciones intravítreas, ¿no? Hubo una evaluación por parte de Evaluación de Tecnología Sanitaria, que es muy importante en nuestro ámbito para determinar qué incluir o no en cartera de servicios y con qué criterios de seguridad y efectividad podemos incorporar el tratamiento y los procedimientos para que nuestros pacientes realmente mejoren, ¿no? En este proceso hubo una revisión general, a partir de ahí nació, pues bueno, ¿no?, la necesidad de esa modificación progresiva en el procedimiento, en todo el trabajo hospitalario, sobre todo en torno al modelo de inyección intravítrea, mejorando las salas blancas y facilitando sobre todo, ¿no?, la accesibilidad de los pacientes a este procedimiento. Yo creo que, bueno, como son líneas de trabajo que realmente deben de estar orientadas a la detección precoz, sobre todo la detección precoz dentro del plan de diabetes, como bien sabéis, en cuanto a retinopatía diabética, está muy bien estructurado, hay una cobertura del 90%, hay una monitorización y evaluación, ¿no?, periódica de lo que son todos los indicadores que realmente nos permiten hacer una mejora en torno al seguimiento de esos datos. Ha permitido detectar 45.000 personas en las que nos adelantamos en ese diagnóstico precoz de la detección de esa retinopatía diabética. Y sobre todo yo creo que debemos de mejorar y fomentar no solamente en el trabajo en red y en el diagnóstico precoz, sino en hacer una adecuada valoración, un adecuado seguimiento y prevenir, ¿no?, el riesgo de esa disminución de agudeza visual. Yo creo que hay colaboraciones, hay exámenes de salud, programas de salud, no solamente a nivel infantil, de adolescencia, a nivel escolar, sino incluso en personas de menos de 65 años, por eso, por adelantarnos a ese diagnóstico. Y sobre todo que yo creo que debemos de trabajar en un acuerdo y un marco colaborativo, no solamente con las sociedades, con los grupos de colegios como pueden ser los ópticos o los optometristas, sino también a nivel de las asociaciones científicas para trabajar y mejorar en todo este diagnóstico precoz. No sé, Marcia. Sí, bueno, en primer lugar, por supuesto, me gustaría saludar a todos los presentes. Buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, espero no decepcionaros con mi intervención, toda vez que mi ámbito competencial propiamente dicho, pues comienza cuando ya la pérdida de visión produce una discapacidad en la persona, ¿no? Produce una discapacidad en su relación con el entorno o una afectación en la realización de las actividades de su vida diaria. Pero no podía rechazar la invitación, no podía porque en cualquier caso mejorar las condiciones de vida de las personas con cualquier tipo de discapacidad sí es de la competencia de este centro directivo y por supuesto en eso tiene mucho que ver la prevención.
Poco más que añadir, la verdad, todo lo que os ha explicado Inmaculada acerca de los servicios y en concreto pues, de los servicios especializados que se prestan en esta comunidad autónoma. Pero sí me gustaría incidir en la detección precoz y que Inma me corrija si me equivoco o digo algo que, como no es mi campo, pues a lo mejor no acierto. Y lo que voy a decir lo voy a hacer casi más como padre que como director general de personas con discapacidad e inclusión. En Andalucía disponemos del programa de salud infantil y adolescente, lo que los padres llamamos el control del niño sano. Bueno, pues este programa establece una serie de intervenciones preventivas en las primeras etapas de la vida y lo hace pues, un equipo de profesionales de pediatría, ¿no? Tanto de atención primaria y de enfermería pediátrica. Y debo decir que como padre, pues la verdad que ya desde hace muchos años, no tiene incluso nada que ver con la llegada de este nuevo gobierno a la Junta de Andalucía. Yo fui padre en el 2007 por primera vez, pues yo creo que es algo de lo que los andaluces nos sentimos profundamente orgullosos, pese a que todo es mejorable, sin duda. Muchas gracias, Marcial. Esta pregunta yo creo que va para los dos. ¿Consideráis que existe una coordinación suficiente entre los departamentos de salud y de políticas sociales para abordar el problema de la baja visión de forma integral? Y si es necesaria una mayor coordinación entre todos los actores afectados y cómo se podría alcanzar esa mejor coordinación. Marcial, ¿empiezas? Sí que existe una coordinación, sin duda, aunque todo es mejorable. Existe, además de unas comisiones y de unas reuniones de índole técnica o del contacto directo que pueda tener yo mismo con el director general de coordinación sociosanitaria, con mi querido paisano Pepe Repiso, habitualmente se reúnen las comisiones provinciales y la comisión autonómica. A estas comisiones acuden nuestras viceconsejeras, las dos consejerías de Salud y Familia y la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, también el secretario general de Políticas Sociales por nuestra parte, y debo decir que esas reuniones pues, se trabajan muchísimo a nivel interno de cada consejería. Con carácter previo preparamos los temas que cada centro directivo pues, queremos llevar a esa comisión de coordinación, ya sea de discapacidad, de mayores, de infancia, en nuestro caso, o trabajamos a posteriori los temas que la Consejería de Salud nos traslada a nosotros, a los servicios sociales. Y esa coordinación funciona. Por poneros algún ejemplo, esta coordinación ha permitido atender la petición que nos hicieron las personas con síndrome de Down para priorizar su vacunación por razón de ese proceso de envejecimiento acelerado que sufren, ¿no? Que es propio de su discapacidad. Ahí tenéis un ejemplo de que esta coordinación funciona y que produce magníficos resultados. La forma de mejorarla pues es articularla a través de un desarrollo normativo en el que ya llevamos tiempo trabajando. Hubo un acuerdo de 23 de marzo de 2021 del Consejo de Gobierno en el que se aprueba la formulación de la estrategia andaluza para la coordinación sociosanitaria. De hecho, cuando empezó la pandemia, un par de semanas antes de que nos mandaran a todos a casa, nos encontrábamos precisamente representantes de las dos consejerías, estaban las dos viceconsejeras, estaba yo mismo, estaba el director general de Cuidados Sociosanitarios, visitando la Junta de Castilla y León y conociendo precisamente su coordinación sociosanitaria, dado que en esa comunidad yo diría que es de las que más avanzado lo tienen, y en particular una aplicación informática que ellos tienen con unos visores que permiten acceder a través de distintos perfiles de usuario, de distintos niveles de permiso, y se puede acceder tanto a la información sanitaria como a la historia social de una persona. El borrador en el que nosotros estamos trabajando define esa asistencia social y sanitaria como aquella en la que es posible la intervención simultánea en el tiempo e integrada en la orientación de los servicios sociales y de salud para obtener sinergias que mejoren el estado de bienestar de las personas. Una asistencia centrada en la persona y en sus circunstancias, con un enfoque de diversidad y derechos humanos. Y esto es lo que yo tengo que destacar desde el ámbito de la discapacidad, con un enfoque especial atendiendo a la diversidad funcional de las personas y, por supuesto, a la dignidad y a los derechos humanos. Muchas gracias, Marcial. Si os parece, yo tenía preparadas dos preguntas más, pero si os parece, voy a hacer la última porque, porque ya nos vamos muy pasados de tiempo. Mi última pregunta es si contempláis la posibilidad de presentar
un plan de salud visual ante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Si sois partidarios de contar con la sociedad científica y con las asociaciones de pacientes para mejorar la asistencia sociosanitaria en materia de salud visual. Inmaculada, empieza tú, que ese es vuestro consejo. Bueno, yo creo que, aunque sea nuestro consejo, es verdad que el plan está contemplado, pero son decisiones que tienen que tomar, bueno, nuestros mayores, ¿no? Que son los que realmente tienen las competencias, y muchas de ellas, como bien decía antes Marcial, bueno, están englobadas dentro de un plan estratégico, pero a nivel nacional, que probablemente tendría que partir de ahí. Es cierto que independientemente de ello, nosotros seguimos trabajando en la línea de colaboración, pues, no solamente con asociaciones de pacientes, sino con sociedades científicas, porque, bueno, para tener medicina, resultados en salud, medicina basada en el valor, es indudable que debemos de contar con la participación del paciente para enriquecernos de sus propuestas y mejorar, no solamente en la atención, en los circuitos, sino también en adquirir, ¿no? Y en tener la satisfacción del paciente. Nosotros ahora mismo, aunque bien nos colaboramos con las distintas consejerías, ¿no? Y con asuntos sociales también, pero es verdad que es muy importante que tenemos muy en cuenta el tema de la diversidad, no solamente en el ámbito de la ceguera, sino ahora hace poco tuvimos también las jornadas para el tema de la sordomudez, ¿no? Yo creo que estamos muy implicados y somos conscientes, estamos luchando por esa humanización también tan necesaria, no solamente en la diversidad, sino en la atención sanitaria. Y yo creo que también tenemos que reseñar que es verdad que estamos trabajando en una línea de mejorar todo el plan visual. De hecho, estamos ahora mismo colaborando y vamos a poner en marcha un proyecto para poder realmente poner en marcha y recaptar todos aquellos pacientes, ahora mismo, por ejemplo, que con motivo de la pandemia vieron relativamente, ¿no?, mermada la actividad asistencial o el diagnóstico y el seguimiento en pacientes con degeneración macular, ¿no?, o con trastorno o alguna alteración en la retina. Y vamos a lanzar un proyecto en el cual vamos a comenzar con una captación proactiva de estos pacientes para dar la respuesta en tiempo y forma que estos pacientes necesitan. Bueno, nuestra presencia de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación es en otro consejo, el Interterritorial de Servicios Sociales, donde sí os puedo contar que lo que estamos tratando es la valoración de la discapacidad visual, que como, bueno, algunos de los profesionales que estáis aquí, pues conoceréis que viene de muy antiguo, está regulada en un Real Decreto de 1999. El Ministerio está trabajando en un nuevo baremo y Andalucía participa con profesionales del Centro de Valoración y Orientación de Huelva en el pilotaje de ese nuevo baremo de la discapacidad. Pero os puedo contar que también hemos recibido solicitud del Ministerio para que hagamos aportaciones a un nuevo Real Decreto de Valoración de la Discapacidad en el que quieren empezar a trabajar. En cuanto, creo que habías preguntado también, María José, si éramos partidarios de contar con el movimiento asociativo, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. Bueno, es que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación va siempre de la mano del movimiento asociativo. Tenemos un sinfín de órganos de participación, tenemos múltiples conversaciones, reuniones con CERMI, con sus miembros, tenemos mucha relación con las entidades y especialmente, pues como no puede ser de otra manera, tenemos muchísima relación con las entidades gestoras de servicios sociales que, como conoceréis seguramente, en Andalucía son el alma y son la realidad de los servicios sociales de Andalucía. En concreto, en discapacidad, yo pues quiero aprovechar la ocasión, siempre que participo en un foro lo hago, para poner en valor el trabajo de las entidades gestoras de los servicios sociales en nuestra comunidad autónoma. Injustamente, debo decirlo, injustamente criticadas, ¿no?, por algunos medios de comunicación, especialmente durante la pandemia. Son entidades muy profesionalizadas, son entidades que prestan una atención maravillosa. Como siempre, pues aprovecho para defender a todos sus profesionales. Y además tenemos que contar con el movimiento asociativo porque ese borrador de decreto de asistencia social y sanitaria al que me refería antes no lo establece como objetivo. En concreto dice establecer una estrategia de atención integral y continuada sociosanitaria centrada en la persona y construida desde el diálogo y el consenso con todas las administraciones públicas implicadas, así como con los sectores y agentes que pudieran tener competencias y responsabilidades. Inma, ¿quieres aportar algo? Bueno, ya lo he dicho, yo creo que Marcial lo ha comentado claramente, ¿no? Y como comentaba antes, yo creo que eso, que la participación de las asociaciones
ponen en valor una vez más todo aquello que debemos de abordar y mejorar para poder seguir avanzando en este tipo de procedimientos o de patologías. Muy bien, pues yo lamentando mucho el no poder hacer ninguna pregunta más ni aceptar ninguna pregunta más, vamos a pasar directamente al cierre de estas jornadas. Muchas gracias, María José. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, yo quiero reiterar el agradecimiento tanto a quien ha posibilitado que estas jornadas se hayan podido realizar, a los organizadores de la jornada, a la Escuela Andaluza y a todos los asistentes que hemos podido compartir esta tarde este marco donde además ha habido 3 mesas que se complementan, la de expertos, la de pacientes y la institucional, y que aporta valor y estoy segura que todos los asistentes la habréis disfrutado y la podéis aprovechar. Y sin más, bueno, pues damos el cierre a estas jornadas. Muchas gracias. Ya está, ¿no? Bueno, nos vamos.